El enigma de la Navidad. Indicios ocultos del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento es más que un texto sagrado. Es un escape room histórico aún por resolver. La fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante siglos. Pero hay pistas. Algunas están escritas en los Evangelios, otras en los registros romanos. Incluso los cielos parecen haber dejado testimonio de ello. Nos adentramos en un misterio milenario. Los indicios ocultos de la Natividad. Lucas cuenta que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. El nacimiento, dice, fue consecuencia de un censo decretado por el emperador Augusto ejecutado por Quirino. Lucas también explica que había pastores velando al raso en vigilia nocturna. ¿Un dato menor? No. Una pista crucial. Pero hay más. José viaja desde Nazaret, en Galilea, hasta Belén, en Judea. Lucas se esfuerza en diferenciar ambos territorios. ¿Por qué? Porque estaban bajo administraciones distintas. El censo implicaba tributos separados. El tributum soli, sobre propiedades, y el tributum capitis, sobre individuos y familias. El nacimiento tuvo lugar pocos días antes de abrirse el plazo del censo. Por eso José y María no encontraron alojamiento. Estas pistas fiscales dibujan el contexto administrativo del Imperio Romano y nos permite aproximarnos al mes de la Natividad. Mateo ofrece otra pista. Relata que unos magos vieron una estrella en Oriente que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Una estrella que, sorprendentemente, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Muchos exégetas han ignorado o cuestionado este pasaje. Pero si Lucas apunta al mes, Mateo, quizás, nos sugiere el día. La estrella de Belén, esquiva y carismática, ha podido ser vista en el cielo durante siglos. Cartografiada, fotografiada y filmada hasta la extenuación. Sin que hasta la fecha nadie haya logrado identificarla científicamente. Es en el cielo donde pudo quedar grabada la fecha exacta de la Natividad. Una conjunción astral. Una señal celeste. Un código por descifrar. Mateo también narra que tras la muerte de Herodes la Sagrada Familia regresó de Egipto. ¿Por qué no volvieron a Belén, donde había nacido Jesús? Porque aquel viaje fue circunstancial, motivado por el censo. Nazaret era su hogar. El reparto del reino entre los hijos de Herodes se hizo para aprovechar el nuevo año fiscal romano que tenía lugar cada 1 de enero. Esta medida, adoptada desde el año 153 a.C., estuvo ligada a los relevos de los cónsules. La entrega de poderes se oficializaba cada 1 de enero. Días después del solsticio de invierno de 22 de diciembre. Un cambio de administración. Una nueva etapa en la Judea al servicio de Roma.
y una nueva etapa en la historia religiosa universal. El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I, ofrece nuevas pistas. Narra que, moribundo, Herodes ordenó encerrar a los principales judíos en el hipódromo de Cesarea, para que fueran ejecutados al morir él. Quería que su fallecimiento se llorara por decreto. Una escena grotesca, casi teatral. Pero puede esconder otro temor. Es posible que Herodes, alertado por los magos, sospechara que un niño nacido en secreto sería nombrado rey por aclamación. Textos apócrifos afirman que también buscaba a Juan el Bautista y que ordenó matar a su padre Zacarías, asesinado entre el templo y el altar. Jesús, años después, denunciaría el crimen. Fragmentos dispersos que cuando se reúnen revelan el pulso político que rodeó el nacimiento de Jesús. Josefo cuenta que César Augusto respetó el testamento de Herodes y dividió el reino entre sus hijos. Arquelao heredó Judea y Samaria, Antipas, Galilea y Perea, Filipo, las regiones del norte, y su hermana Salomé zonas del oeste. Este reparto explicaría el censo de Lucas y el viaje desde Nazaret a Belén, y el tributum solis sobre bienes inmuebles, y el stipendium, impuesto que Roma exigía a cada provincia. La capitación se aplicaba a mayores de cierta edad, 12 años en Siria y 14 en Egipto y en Roma. Lo que también explicaría por qué Jesús apareció en el templo de Jerusalén al cumplir los 12. Josefo no databa por años de Cristo. Usaba el listado de cónsules romanos desde la fundación de Roma por los gemelos Rómulo y Remo. Un evento datado en 753 o 751 a.C., según el sistema elegido. Tito Livio tomó como referencia el año 750. ¿Cuál usó Josefo? ¿Cómo afecta la elección en la datación de la Natividad? Entre las estrellas, los censos y los ecos de Josefo. El nacimiento de Jesús deja de ser una escena de pesebre para convertirse en un acontecimiento astronómico. Administrativo. Político. Y profundamente humano. Porque entender cuándo nació Jesús también es entender por qué y para qué.